Andrés Regueira, un hombre a quien conozco bastante y queremos mucho en nuestra familia. Andrés Regueira ya presentó la primera parte de su tema, le quedó pendiente lo que hoy va a comentarnos, a enseñarnos. Así que le damos la bienvenida a nuestro predicador de hoy, Andrés Regueira. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lemuel? Muchas gracias por, por la presentación. Y sí, comenzamos hace ya unas cuantas semanas, habíamos estado tratando sobre lo que va a ser el siguiente evento en el cronograma profético, ¿no? Que es para la iglesia y es el arrebatamiento. Hoy queremos retomar desde ese punto lo que va a pasar a partir de que la iglesia sea arrebatada. Sí, llegando después a la segunda venida de Cristo, que hemos de venir con Él. Ya el Señor no viene por su iglesia, sino con su iglesia. Y eso lo vamos a ver también. Pero hay algo que pasa entre medio, ¿no? Y quiero tomar un minutito ahora para agradecerle también a los músicos que estuvieron muy bien. Sabemos que han tenido que moverse, por ejemplo, Andrés ha tenido que ir también a la casa de Cristian y Bevis. Así que, bueno, que el Señor les recompense también esa tarea, ¿no? Y hablando de eso, eso va a ser precisamente lo que vamos a tratar en esta mañana, las recompensas. Porque eso es lo que se va a dar también entre medio, entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de nosotros con el Señor a reinar. Va a haber algo que se va a llamar el tribunal de Cristo. Y estaba pensando estos días, ¿a quién no le ha pasado que en algún momento cuando hemos tratado de ayudar a alguien o hemos ayudado a una persona capaz que a cruzar una calle o algo, esa persona nos toma del brazo, nos toma de la mano y nos dice que Dios te lo pague? No sé cómo se sienten ustedes a veces con eso, pero a veces nos empezamos y le decimos automáticamente, no, por favor, está bien, fue un gusto, ¿no? Pero sin embargo, ese sentido de modestia que tenemos está bien de nuestro lado, pero implica una verdad que es cierta. El Señor ha de recompensarnos por toda obra que hagamos, ¿no? Una recompensa que Él tiene preparada. Esto en las Escrituras se conoce como el tribunal de Cristo y es un tribunal de premiación, no es un tribunal de condenación. Es donde el Señor va a recompensar la obra de cada uno. Y pensando en esto que es las recompensas, algo que también ha estado en el sentir de muchos hermanos, hace unos domingos también el pastor Gustavo Cunha hablaba de la recompensa, creo que es bueno volver sobre este tema y pensar cómo vivimos de manera que obtengamos esa recompensa. ¿Es acaso la recompensa algo que debemos anhelar? Jesús habló mucho acerca de la recompensa en los evangelios. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 16, 27, hay varios pasajes, van a quedar escritos aquí abajo, así que ustedes pueden tomar nota y después leerlos en la semana. Habló acerca de que el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. Después también dijo en Mateo 19, 21, le dijo a un joven rico que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres porque tendría tesoros en el cielo. A un anfitrión, no de Zoom, a un anfitrión de un banquete, le dijo, cuando hagas banquete, lleva a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto le decía Jesús a ese hombre. Y también lo vemos, como hablaba Gustavo hace unos domingos, en Apocalipsis 22. Él dice que he aquí vengo pronto y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. O sea que la recompensa es algo real, es algo que está en el futuro y que nosotros hemos de obtenerla, pero requiere hacer cambios. Pablo lo había entendido también, Pablo habló de la recompensa. Y de hecho en Filipenses 3, 18, él dice que todas las demás cosas las tenía por basura, que lo había perdido todo por ganar a Cristo, olvidando lo que está atrás, me extiendo a lo que está delante para conseguir el premio del supremo llamamiento. Es interesante que el hombre que escribió un tercio de nuestras escrituras, la escritura que tenemos aquí, tenía la preocupación de si iba a lograr el premio cuando llegara al cielo, ¿no? Es muy interesante esa parte. Los premios que el Señor nos va a dar
también van a engalanarnos, nos van a vestir, dice la Biblia, y hay un pasaje muy ilustrativo al respecto que está en Apocalipsis 19, versículo 7 y versículo 8. En ese pasaje de Apocalipsis 7 y 8 dice que dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Estas bodas del Cordero van a transcurrir mientras aquí en el mundo está pasando todo lo que va a pasar con la tribulación, con la gran tribulación, el surgimiento del anticristo y todas esas cosas. La iglesia ya arrebatada, estando en los cielos, va a participar de este tribunal de premiación, pero también de las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero dice que la iglesia se va a presentar vestida de lino fino, dice allí en Apocalipsis. Lino fino, limpio, resplandeciente, pero dice algo más, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esta premiación no tiene que ver con la vida eterna es un don de Dios, somos salvos por gracia de Dios, pero las obras que hagamos van a engalanarnos, van a ser nuestro vestido durante toda la eternidad. Así que si alguna persona le dice, bueno, me alegro mucho que estés obrando para el Señor, tú le puedes decir, bueno, estoy preparando mi ajuar de bodas, estoy preparando mi vestido de bodas para toda la eternidad, que son las obras que nosotros estamos haciendo para el Señor. Ahora, en este mensaje que hemos llamado la vida recompensada, ¿es posible? Así es una pregunta, ¿no? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Y para responderla, me parece que es un buen punto ir a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, y ahí nos vamos a basar en este mensaje. Vamos a leer Apocalipsis 3, del versículo 7 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y ahora el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que está por venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, que vengo enseguida, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero hacer especial énfasis en el versículo 11. El versículo 11 es el que nos va a ayudar a responder esta pregunta de si la vida recompensada es una posibilidad para nosotros, si lo podemos lograr. Ya la primera parte del versículo la habíamos visto la vez anterior que me tocó hablar, que dice, mira que vengo enseguida. Y habíamos dicho que tenemos que estar expectantes de la venida del Señor. El Señor es que puso ese cartel que dice, vuelvo enseguida. Es como cuando vamos a un comercio y dice, vuelvo enseguida. Bueno, de la misma manera tenemos que estar esperando a que el Señor vuelva a abrir esa puerta, ¿no? Pero hoy vamos a basarnos en la siguiente parte. Dice que es retén lo que tienes. Entonces, es posible tener una vida recompensada, recibir la recompensa del Señor, en tanto miremos adentro, miremos a lo que tenemos. Por eso dice, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Al mirar la iglesia de Filadelfia, podemos hacer algunas analogías con nuestra iglesia y con nuestra vida misma, ¿no? Porque esta es la iglesia que el Señor premió, la iglesia que el Señor elogió. Y cuando el Señor elogia algo, tenemos que prestar especial atención a eso. ¿Qué era lo que tenía Filadelfia que nosotros sería deseable que tuviésemos? En primer lugar, dice que tenían el nombre del Señor. No has negado mi nombre. En un contexto donde donde el nombre hacía referencia al señorío o a la pertenencia, los cristianos tuvieron un momento difícil allí, porque el César, el emperador, les hacía decir que el único señor en la tierra y en el cielo y en todos lados era el emperador. Entonces,
cuando eran enfrentados a decir, bueno, ¿a quién sirves? Los cristianos decían, yo sirvo a Cristo, y muchas veces daban su vida por eso, ¿no? Los cristianos fueron amenazados por para seguir a este emperador. Y los emperadores a veces se portaban bien y a veces se portaban mal, ¿no? Y con las ciudades sobre todo. Particularmente con Filadelfia hubo un emperador que se portó bien, que después de un terremoto enorme que hubo en el año 17 de nuestra era, la eximió a Filadelfia por 5 años porque había quedado devastada la ciudad, la eximió de los impuestos. Pero no todos los emperadores fueron así. Y en el tiempo cuando Juan escribe esta carta, Tiberio César se portó muy mal con Filadelfia, con esa ciudad. Tiberio César empezó a tener envidia de las vides y de toda la industria del vino que tenía Filadelfia alrededor. Y los turistas pasaban por Filadelfia, era una de las ciudades importantes de esa época, rumbo a Roma, y comparaban el vino que habían tenido en Filadelfia con el vino que tenían en Roma. Y eran mejores vides las de Filadelfia que las de Roma. Entonces, Tiberio César dijo que la ciudad esta arranque todas las vides que tiene para que las vides de Roma se levanten, ¿no? Haciendo esto quebró la columna vertebral de lo que era la economía de Filadelfia. Entonces, esta iglesia allí sintió esto que había pasado en la economía también. Este emperador había sido un mal emperador, ¿no? Entonces, ahí vino la diferencia de lo que era el nombre de Cristo, el señorío de Cristo, con estos emperadores que se habían portado mal. No es raro que el Señor se presente a la iglesia como el santo y el verdadero, aquel que se le puede confiar, ¿no? Pero la iglesia no solo tenía el nombre del Señor, tenía la palabra del Señor. Si vamos al versículo 10, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y yo doy gracias a Dios y lo vemos también en todos estos videos como el de Ernesto, que acaba de decirnos que lo que es la Pieu, ¿no? Dice, es un lugar donde escuchamos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, para la Pieu es algo importantísimo, ¿no? Que en el púlpito se predique la palabra de Dios. Y esta palabra, en su idioma original, esta frase que dice has guardado, indica un punto particular, un momento histórico. Había habido una palabra que había venido del Señor para la iglesia de Filadelfia. En algunas versiones dice el mandato a permanecer firme, a permanecer constante. Y ellos habían guardado eso, lo habían cumplido, ¿no? Ellos habían recibido esa orden de Dios y la habían puesto en práctica. Esto nos hace pensar qué importancia le damos a la palabra de Dios en mi vida para que guíe nuestra vida diaria. A veces leemos todo tipo de mensajes, ¿no? Hay publicaciones en Facebook, más ahora en estos tiempos de pandemia, todo el mundo ha salido, ¿no? A veces vemos personas con un púlpito en la casa y predicando, ¿no? Con buenas intenciones, pero hay tanto mensaje que a veces se llena de tantos mensajes y no maduramos ninguno, ¿no? Porque vamos saltando, haciendo un zapping de uno a otro y nada de eso llega a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el lugar que le damos a la palabra? A ese mandato, a eso que Dios tiene para vos en este tiempo, ¿no? Para ponerlo en obra. Pero dice algo más. Ellos tenían la perseverancia del Señor, porque dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Esa palabra paciencia en su original es perseverancia. Otras traducciones lo traducen así. Entonces, esta perseverancia nos hace pensar en aquello que decía Santiago, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia, ¿no? La perseverancia viene por medio de las pruebas. Y a esta iglesia, al ver el contexto, nos encontramos con grandes dificultades que tuvieron los de Filadelfia. Tuvieron dificultades con la sinagoga, le cerraban la puerta de la sinagoga, ¿no? Y cerrarle la puerta es como aislarlo de la sociedad. A veces los cristianos, ahora más en este tiempo, en este último tiempo, a veces nos podemos sentir un poco aislados, ¿no? Aislados, dejados de lado, porque el mundo va en un camino, el mundo le dice bueno a algunas cosas y los cristianos le decimos que eso no es bueno. Entonces, somos aislados. El mundo no quiere escuchar lo que nosotros tenemos para decir. Y eso le pasaba a los creyentes de Filadelfia. Pero tenemos que seguir con perseverancia, dando el mensaje del Señor.
ellos tenían algo más también, tenían la promesa. Ya hemos hablado en el mensaje anterior de lo que es la promesa del Señor. Pero acá se traduce la promesa en varias cosas muy puntuales que están en el versículo 10 y en el versículo 12. El Señor le dice que le va a dar una corona, también le dice que lo haré columna en el santuario de mi Dios. Esta columna, esta imagen de estabilidad para una iglesia donde habían vivido el terremoto más difícil que le había tocado a toda esa región. Incluso están los registros de la historia que cada vez que aparecía un terremoto salía la ciudad entera al campo por miedo que se le cayeran las casas arriba, ¿no? Esto que le dice Dios ahí a los creyentes, que los iba a hacer una columna en el templo, ya era un mensaje en sí mismo, ¿no? Les dice que le va a escribir el nombre de mi Dios sobre ellos. ¿Por qué? Yo lo conecto mucho con lo del versículo 8, ¿no? Porque ellos no habían negado el nombre. Entonces iban a recibir el nombre nuevo, el Señor iba a poner el nombre sobre ellos, porque ellos también a su vez no lo habían negado, ¿no? Y algo más, y esta es la última parte de lo que tenemos. Tenemos las oportunidades del Señor. Y creo que esto nos habla mucho también en nuestro 2020 a la iglesia, ¿no? A la PIEU. Filadelfia se le conoce como las iglesias de las oportunidades misioneras. Si pensamos en la creación de Filadelfia como ciudad, había sido creada para extender todo lo que es la cultura helénica en el resto de las regiones. Y Dios sabe todas las cosas y sabe cómo viene la historia de todo eso. Entonces también propició que la iglesia fuera misionera en esa ciudad. Y así llegaron a las regiones de Misia, de Lidia y de Frigia, ¿no? También hoy Dios nos da oportunidades. Me gusta mucho algo que está circulando por ahí, lo he visto hace un tiempo, una imagen que muestra a Dios hablando con el diablo, ¿no? Y el diablo le dice, ¡ja! Te cerré todas las iglesias con el coronavirus. Y Dios le dice, bueno, pero yo abrí una iglesia en cada casa, ¿no? Las iglesias se cerraron, pero Dios abrió una en cada casa. Son las oportunidades. Dios es el Dios de las oportunidades. Las oportunidades para extender el mensaje. Ahora, la otra pregunta que tenemos es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Por un lado, tenemos estas cosas, pero tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos. Para eso, les invito a ir rápidamente a algo. Nos vamos a desviar un poquitito de ahí de Filadelfia, vamos a ir a Mateo 25, y acá vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con lo que tenemos. En Mateo 25 el Señor está hablando de una parábola que es la parábola de los talentos. Y es muy interesante, hay cosas de aquí que me llamaron mucha atención mientras la leía, la he leído varias veces, pero esta vez vi algunos detalles que me llamaron la atención y quiero compartirlos con ustedes. Dice que había un hombre, el Señor estaba hablando, ¿no? Un amo que tenía varios siervos. Y estos siervos tenemos que pensar que no eran los esclavos comunes y corrientes, eran más bien lo que hoy podríamos decir como ministros de economía, ¿no? Administradores, por la capacidad que tenían para producir en base a una materia prima, podían llevar eso al extremo, ¿no? Así que el Señor, amo, perdón, le da a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro le da 1 talento. Los talentos, estos 5 talentos, más o menos tenemos que pensar que son 108 kilos de plata. No se le da 108 kilos de plata a alguien que no sepa cómo administrarlo, ¿no? Se le había dado una cantidad muy grande. Así que le da 108 kilos de plata, 43 kilos de plata, 21 kilos y medio de plata. Y cuando vuelve, dice en el versículo 20 que llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Note esa palabra, he ganado, he ganado. El siguiente siervo dijo lo mismo, ¿no? En el versículo 22 también dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, el Señor dice, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos, he ganado. Nuevamente esa palabra. Estos siervos recibieron la aprobación, el premio del amo, diciéndole que eran buenos siervos y fieles. Ser buen siervo implica hacer aquello lo que el amo está esperando que nosotros hagamos. Y ser fieles significa hacerlo hasta el fin. O sea que ellos hicieron ambas cosas. Hicieron lo que se les había mandado
pero continuaron haciéndolo. Pero me gustó esta palabra en he ganado, porque implica que estos siervos pusieron el corazón en lo que estaban haciendo. Es una actitud, es una cuestión de actitud. Ellos tomaron lo que se le había dado y lo pusieron por obra para poder multiplicarlo. Tanto se involucraron con eso que ellos mismos se sienten parte de esa obra y dicen, he ganado, te lo he ganado para ti, ¿no? Era algo que estaban realmente trabajando para su amo. Ahora, cuando lo comparamos con el siervo negligente, miren lo interesante que aparece en el versículo 25. Dice, después de una gran explicación que se manda al siervo negligente de lo que había hecho con ese talento, el único talento que no lo había puesto a fructificar, le dice, por lo cual tuve miedo, porque sabía de todas las características del amo, y fui y lo escondí, tu talento en la tierra. Y dice, aquí tienes lo que es tuyo. Ahí vemos una actitud también, ¿no? Acá está, amo, lo que tú me diste, esto es tuyo, esto no es mío, esto es tuyo, tómalo. ¿Cuál es la actitud que tenemos en cuanto a lo que Dios nos ha dado? Le vamos a decir al Señor, bueno, el don que me diste, los talentos, las oportunidades que me diste, así como Filadelfia tenía oportunidades, el Señor nos ha dado oportunidades también a nosotros para servirlo. ¿Qué vamos a decirle al Señor cuando lleguemos allí al tribunal de premiación? Bueno, Señor, lo que me diste lo enterré, lo tuve guardadito y acá tienes lo que es tuyo. Yo creo que el Señor nos va a decir ahí, bueno, le hubieras puesto un poquito más de cariño a esto, ¿no? Hubieras puesto a trabajar, al menos hubieras hecho algo con esto para que me diera algún interés, ¿no? Y esa es un poco esta parábola, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que tenemos y también qué hacer con lo que tenemos. Bien, pero no solo esto. Se requiere, para tener una premiación, se requiere también mirar hacia adelante. Y dice, volvemos a Apocalipsis 3, versículo 11, la siguiente parte del versículo. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y quiero hacer énfasis particularmente en la última parte, corona. ¿Qué eran las coronas? Bueno, actualmente no estamos muy habituados, y menos aquí en Uruguay, a ver qué son las coronas. Tenemos capaz que el símil mejor que tenemos al presente son las medallas de oro, ¿no? Las medallas de oro de los Juegos Olímpicos. Eso es lo que le estaba ofreciendo el Señor a esta iglesia, la corona. En la Biblia encontramos 5 coronas bien definidas y cada una de ellas es un premio a la fidelidad. Podríamos decir que las coronas son como faros, ¿no? Que permiten ajustar también nuestro rumbo, el rumbo de nuestra embarcación hacia el lugar donde queremos llegar, ¿no? En Uruguay tenemos la característica que no se ve en muchos lugares del mundo, ¿no? Tenemos 220 kilómetros de costa atlántica y tenemos 13 faros. ¿Por qué tenemos 13 faros? Porque los faros van indicando un camino. La dificultad del estuario del Río de la Plata hizo que los navegantes decidieran que había que poner faros para guiar, para poder llevar la embarcación a buen puerto. Estas coronas ofician en cierta manera como esos faros, también que nos van a ir ajustando nuestro rumbo para poder tener una vida premiada por el Señor. La primera corona que encontramos en la Biblia también está en el capítulo 2 de Apocalipsis, y es la corona de la vida. Es la corona dada a las personas que son fieles hasta la muerte, ¿no? Esta corona a veces se traduce como la vida misma. Dice, es la corona de la vida misma. Hay varios pasajes, está Santiago 1:12 también, que dice el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Algunos le llaman a esta corona también la corona del mártir, ¿no? Pero yo creo que hace referencia a aquellas personas que son fieles hasta la muerte, que son fieles toda la vida, ¿no? Y el Señor va a dar esta corona. O sea que hay una corona que sabemos que al menos una, los creyentes la vamos a tener, y es la corona de la vida, ¿no? También hay otra corona, que es la corona incorruptible. Acá van a aparecer todos los pasajes. Yo espero que ustedes después, en la semana, puedan estudiar este tema más a fondo y también hacer un autoexamen de ver cuáles son las coronas que podrían estar obteniendo, ¿no? La corona incorruptible. Esta es la corona de los que se autodisciplinan.
el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9, 24 al 27, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí está la corona incorruptible de la cual estamos hablando y que vamos a recibir, sí que. Después dice ahí Pablo, ¿no? Por tanto, de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Algunos lo habían tomado esto en la historia de la iglesia literal y se golpeaban, ¿no? Pero acá es el golpe a esas cosas que realmente nos hacen caer, nos hacen pecar. Esta es la corona de los que, no de los que se acercan al borde del precipicio del pecado para mirar hacia abajo. No es de los que se mantienen a distancia del pecado, ¿no? De los que ajustan su vida para estar lo más lejos del pecado posible. Es la corona de los que son niños en la malicia. Dice ahí en 1 Corintios 14, 20 que no seamos niños en la manera de pensar, pero que sí seamos niños en la malicia. Yo a veces escucho personas que son versadas en todo tipo de mal y hablan de todos los pecados y dicen, son una biblioteca abierta de todo pecado que anda en la vuelta, ¿no? Parece que son personas de mundo, ¿no? Este se la sabe toda, este tiene mucha calle, ¿no? Es una persona de mundo. Pero sin embargo, el objetivo es en el otro lado, es ir hacia el otro lado, es ser niños en la malicia, es que el mal todavía nos impacte. Hay una agenda en este mundo, una agenda programada para que el mal cada vez nos impacte menos. Que aquellas cosas que antes nos sorprendían ya no nos van sorprendiendo tanto. Lo vemos en la televisión, a veces pasamos y hemos visto una cantidad de antivalores cristianos y sí, están ahí en la televisión y lo seguimos viendo y ya no nos impacta. Bueno, esta es la corona para los que sí les impacta, ¿no? Para los que tienden a que estas cosas les impacten más, ¿no? ¿Cuál es la autodisciplina que te has impuesto? Hay muchas cosas en las cuales nos podemos disciplinar. En la lectura de la Biblia, ustedes saben que toma 72 horas leer la Biblia de tapa a tapa. Muchas personas nunca la han leído, ¿no? Muchos cristianos de años nunca han leído la Biblia de tapa a tapa. Bueno, ahí hay una cosa para autodisciplinarnos, ¿no? Decía Jonathan Edwards en sus resoluciones, él escribió toda una cantidad de resoluciones, una vez el pastor habló de las resoluciones de Jonathan Edwards. Dijo, resuelvo no hacer nada que no quisiera ser hallado haciendo si el Señor viniera en este momento. Miren qué resolución más interesante la de Jonathan Edwards en ese momento, ¿no? Bueno, pero tenemos algunas otras coronas. Vamos a seguir avanzando porque se nos está yendo un poquito el tiempo. Es la corona de gozo. Esta es una corona que el Señor le va a dar a los evangelistas, pero no solo a los evangelistas, a los discipuladores también. En 1 de Tesalonicenses 2:19 nos dice allí que porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús? Esto le decía Pablo a los tesalonicenses. Ya lo vimos en el mensaje anterior, que habíamos tenido Pablo había estado 3 semanas con esta iglesia y después había estado algunas semanas más predicándoles, discipulándoles hasta que se fue. Esta es la corona del ganador de almas, de esas personas que están al frente de las líneas trayendo las almas, pero también es la corona del discipulador, porque no solo es ganar las almas y dejarlas allí, es cuidarlas, es hacer todas las actividades que nosotros hacemos en la iglesia, la escuela dominical, los tutores de FIED, las predicaciones domingo tras domingo, la escuela a los niños, las reuniones de oración también. Esto forma, ¿no? Forma a las personas. Y esta es una corona que podemos también lograr. Hay una corona que se llama la corona de justicia. Y esta es una corona que espero todos logremos también. Es a los que aman la venida del Señor. Segunda Timoteo 4:8 dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esta justicia que nosotros, dice la Biblia, somos revestidos de la justicia de Cristo, ¿no? También la vemos
en Mateo 5, cuando el Señor le dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? De todas las cosas que pasan acá, dice, bueno, y le menciona vituperios y una cantidad de persecuciones, y después le dice, bueno, gozaos y alegraos porque vuestro galardón en el cielo es grande. Posiblemente esté refiriéndose a esta corona de la justicia, ¿no? El juez justo nos va a dar esta corona para aquellos que están esperando la venida. ¿Y cómo no esperar la venida? ¿Cómo no amar la venida cuando vemos todo lo que pasa aquí alrededor? Así que cuando sufras injusticia, cuando veas algo que realmente te enerva la sangre, no te pongas así. Agradece a Dios porque el Señor te va a dar la corona de justicia por estas cosas que te toca padecer. Y hay una última corona allí, que es la corona de los pastores, es la corona de gloria. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Dice Pedro, allí pastoread la grey de Dios. Y después le dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo, siendo hijo de un pastor y siendo yerno de otro, entiendo las dificultades que pasan los pastores. Y hermanos, tenemos que orar mucho por nuestros pastores. Hay distintos perfiles de pastor, ¿no? Está el pastor que va delante del rebaño, el que va guiando el camino, haciendo camino en la maleza, ¿no? Para que vaya el rebaño. Está el pastor que está en el medio del rebaño, el que está en contacto con las ovejas, y está el pastor que va atrás empujando, ¿no? Eso siempre se dicen que están estos tres perfiles bien marcados. Gracias a Dios tenemos en la iglesia buenos perfiles pastorales. Hay hermanos que aunque también no tienen la designación pastoral, también tienen un corazón pastoral muy grande para con todos los hermanos. Entonces, realmente esta es una linda corona para ellos, es una corona que el Señor les está tejiendo a medida para la cabeza de los pastores y es una corona a anhelar también, ¿no? Tercero, y con esto terminamos, con algo que también dice el versículo 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome. Y hacemos referencia a esto, para que ninguno tome tu corona. Esto nos pone en alerta. Hay una alerta que subyace en todo este tema de las recompensas, y es que nadie tome tu corona. Enumerar los enemigos que nos pueden sacar las coronas es casi imposible porque cada persona tiene algunas tendencias a caer en algunas cosas que otros no las tenemos, ¿no? A alguna persona le puede ser el juego una tendencia, otros será el alcohol, otros serán distintas cosas, ¿no? Pero la Biblia hace un buen resumen y me hace acordar a lo que escuchábamos en las escuelas dominical cuando éramos niños, de tres enemigos grandes que tenemos, ¿no? El enemigo exterior, que es el mundo, el cosmos, no la gente, el sistema, ¿no? El sistema en el cual estamos viviendo. El enemigo interior, la carne, ¿no? Y el enemigo infernal, que es el diablo, ¿no? Esos son los tres enemigos que batallan para quitarnos la corona. En particular, con el enemigo exterior, en el mundo, primera de Juan 2, 15 al 16, lo describe muy bien, ¿no? Describe el departamento de marketing del mundo. Está el señor deseo de la carne, es aquel que nos va a decir, bueno, haced todo lo que tengas ganas de hacer, sin restricción ninguna, comida, alcohol, drogas, violencia, sexo, todo lo que ustedes quieran para adelante. Está la señorita también codicia de los ojos, que es representante de esa agencia de marketing que tiene el mundo, que habla que los apetitos no son solo los del estómago, ¿no? Todo lo que esté en tus ojos, no te restrinjas de nada. Agarra todo lo que tienes lo que veas, está bien. Alguien dijo que para el que lo poco no es suficiente, nada es suficiente, ¿no? Y vivimos en un mundo que trata de fomentar eso, el consumismo, ¿no? Que lo que tenés ya es poco. Cuando lográs tener algo, ya eso ya es poco y precisás tener algo más. Bueno, esa es la codicia de los ojos. Una experimentada agente de marketing que también tiene el mundo, ya peina canas, es la soberbia de la vida. La soberbia de la vida es experimentada porque desde el inicio de la creación está inculcándole a los hombres que pueden ser señores por ellos mismos. No hace falta tener el nombre de Cristo, no, eso no. Tú tenés que ser señor de ti mismo, de tu vida. Nadie te diga lo que vos tenés que hacer, ¿no? Seréis como dioses. Es la soberbia, como decía Adrian Rogers, un predicador, un pastor, decía,
fue el orgullo lo que convirtió a un ángel en demonio. Es el orgullo que acompaña al ser humano que se pavonea cual pavo real. Y así pavoneándose se va al infierno. Es el orgullo el que arruina a la raza humana y hace del mundo un cementerio. Eso decía Adrian Rogers. ¿Cómo hemos de vivir la vida? ¿Qué ajustes tenemos que hacer? Y para concluir, permítame hacer una breve, muy breve ilustración, porque ya se nos ha ido el tiempo. Se cuenta que en el siglo XIX había una expedición que se llamó Expedición Franklin. Estaba buscando el paso por el Polo Norte desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Las naves tenían que ir hasta bien abajo, hasta el paso de Magallanes y dar la vuelta. Entonces los ingleses estaban buscando pasar por el lado de arriba, y esa fue la Expedición Franklin. Miren lo que quedó registrado en el inventario de lo que llevaba esta expedición. Dice, un escritor escribe así, voy a leerlo. El barco a vela llevaba un motor de vapor auxiliar y suministro de carbón para 12 días. El proyecto era de 2 a 3 años. En lugar de llevar más carbón, cada barco hizo espacio para una biblioteca de 1200 volúmenes, un organillo que tocaba 50 tonadas, vajillas de porcelana china para los oficiales, copas de vino de cristal tallado y cubiertos de plata. La expedición no llevaba ropa especial para el Ártico, solo uniformes de marina de su majestad, ¿no? Y así fue que pasó con esta expedición, que desaparecieron. Hasta el día de hoy no se han encontrado, bueno, creo que ahora se han encontrado los rastros, hay un documental, ¿no? Pero mal el inventario para ese viaje. Y esto me hace pensar, como cristianos, qué inventario estamos haciendo para nuestra vida, cómo estamos preparándonos para el viaje, ¿no? ¿Qué es lo que tenés en tu inventario? A veces es un cúmulo de cosas inservibles, ¿no? Que no nos sirven al propósito de una vida recompensada por Dios. Bueno, quiero animarte en esta semana a que hagas tu inventario y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Soy como Filadelfia? ¿Tengo estas cosas que tiene Filadelfia? ¿Qué es lo que me falta tener? ¿Qué es lo que tengo que hacer más énfasis? Y ajustar tu vida para poder llegar a escuchar del Señor, buen siervo y fiel. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que hemos abierto tu palabra. Señor, queremos escuchar esa frase, buen siervo y fiel. Que no solo hayamos hecho lo que tú nos mandas, sino que lo hayamos hecho hasta el final, Señor, para poder recibir la corona que tú tienes prometida para cada uno de nosotros. Señor, bendice a cada uno de los hermanos de la Piegu, bendice a los que nos están escuchando también por YouTube, por distintos medios. Gracias por las oportunidades que se ha abierto para la Piegu en este tiempo, que donde otros ven bloqueos y ven distintas cosas, trabas para no poder avanzar, tú has abierto oportunidades para la iglesia en un área que no teníamos pensado. Bueno, sigue, Señor, fomentando esto, fortaleciendo, dando capacidad, dando inteligencia para poder hacerlo. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.